Tu mente no es ruidosa porque esté dañada. Es ruidosa porque nunca fue entrenada. Piensa en tus mañanas. Apenas abres los ojos y, antes de siquiera levantarte, tu mente ya está corriendo una maratón. Suenan las notificaciones, fragmentos de sueño se mezclan con listas interminables de pendientes, recuerdos de lo que alguien dijo ayer. En cuestión de minutos, te sientes dentro de un mercado abarrotado, donde cada pensamiento compite por ser escuchado y ninguno deja espacio para el silencio. No estás agotado, estás saturado. Hace más de 2000 años, Marco Aurelio enfrentaba exactamente el mismo dilema. Su mente también se veía bombardeada, aunque por razones muy diferentes: guerras, traiciones, enfermedades, decisiones que podían cambiar el destino de un imperio. Y, sin embargo, en medio de todo ese caos, logró hacer algo que muy pocos hacen hoy: detenerse a pensar. Escribió sus meditaciones, notas personales en las que buscaba una manera de mantener la claridad cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Marco no intentó dominar su mente a la fuerza. La ordenó. Creó un método, sencillo, repetible y brutalmente honesto, para silenciar el ruido y descubrir qué era realmente importante. No se trataba de huir del caos, sino de aprender a pensar dentro de él. Su práctica no dependía del lugar ni del tiempo, sino de la disciplina interior. Y si él pudo hacerlo mientras gobernaba el imperio más poderoso del mundo, tú puedes hacerlo mientras diriges tu propia vida, tus proyectos, tus pensamientos. Porque la mente, igual que un músculo, no se calma sola, se entrena. En este video descubrirás paso a paso el mismo método que Marco Aurelio utilizó para transformar el desorden en sabiduría. Y al final, conocerás la última etapa, aquella que él consideraba la frontera entre una mente sabia y una mente inquieta. Capítulo 1. El campo de batalla de la mente. ¿Has vivido ese momento en que, horas después de una discusión, tu cabeza sigue repitiendo cada palabra como si el diálogo aún continuara? Imaginando lo que deberías haber dicho, interpretando lo que el otro realmente quiso decir, buscando cómo podrías haber salido ganando. Pero la verdad es que ya no discutes con esa persona. Estás discutiendo contigo mismo. Marco Aurelio conocía bien ese campo de batalla interior. Hace más de 2000 años escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto, y encontrarás la fortaleza. Incluso siendo emperador, entendía que la guerra más difícil no era contra enemigos, política o destino, sino contra sus propios pensamientos girando en círculos. Hoy, la neurociencia moderna confirma lo que Marco intuía: el problema no es tener demasiados pensamientos, sino darles a todos el mismo peso. El cerebro no distingue entre lo importante y lo irrelevante, les entrega a todos un megáfono, y el ruido mental se vuelve ensordecedor. Por eso, su primera regla para alcanzar claridad era sencilla pero poderosa: distingue lo que te pertenece de lo que no. Marco lo hacía escribiendo sus pensamientos y tachando todo aquello fuera de su control: rumores, juicios, insultos, expectativas, resultados inciertos, hasta quedarse solo con lo que podía influir. Puedes aplicar esto hoy mismo. Antes de dormir, anota cada pensamiento que esté ocupando tu mente. Luego, elimina todo lo que no puedas cambiar en las próximas 24 horas. La sensación que queda no es vacío, es orden. Es la mente encontrando espacio para respirar. Porque la paz no nace de callar tus pensamientos, sino de dejar de discutir con aquello que nunca estuvo bajo tu control. Capítulo 2. El filtro de la realidad. Imagina tu mente como un río. Los pensamientos fluyen constantemente, algunos son claros y serenos, otros turbios y llenos de sedimentos. La mayoría de las personas bebe de ese río sin mirar, sin darse cuenta de cuánta contaminación emocional hay en el agua. Pero Marco Aurelio no lo hacía así. Él construyó un filtro mental. En sus meditaciones, se hacía una pregunta esencial cada vez que un pensamiento llegaba: ¿esto es verdad o solo es mi opinión? Esa frase se convirtió en su armadura psicológica. Ningún rumor, temor o crítica pasaba sin ser examinado. Solo después de atravesar ese filtro podía permitir que algo influyera en su ánimo. Hoy, vivimos inmersos en un flujo constante de información, redes sociales, titulares alarmantes, comparaciones disfrazadas de inspiración. Absorbemos emociones ajenas y opiniones sin analizarlas, como si todo lo que vemos fuera una representación fiel de la realidad.
Marco habría hecho una pausa. No para reprimir sus emociones, sino para observarlas. Lo que hoy la psicología llama defusión cognitiva, dar un paso atrás frente a tus pensamientos en lugar de ahogarte en ellos. Decir, estoy ansioso, te hunde más, decir, noto que me siento ansioso, te permite alcanzar la orilla. El principio de Marco era claro, transforma las opiniones en observaciones. Me odian, se convierte en, no estuvieron de acuerdo conmigo. Fracasé, se transforma en, esto aún no funcionó. Tu forma de hablar moldea la manera en que percibes el mundo. Así que prueba esto durante un día, desafía cada conclusión que tu mente formule. Pregunta, ¿esto es realmente cierto? Descubrirás que gran parte de tu estrés no provenía de la realidad, sino de una historia que tú mismo creaste. Cuanto más limpio es tu filtro mental, más serena se vuelve tu vida. Capítulo 3. El diario como arma. Aquí está el giro que pocos conocen. Las meditaciones de Marco Aurelio nunca fueron escritas para inspirar a nadie. No estaban destinadas a ser publicadas, ni a servir como guía filosófica universal. Eran su terapia personal. Cada noche, antes de dormir, el emperador volcaba sus pensamientos en pergamino, sus errores, impulsos, miedos y orgullos, y los analizaba con la precisión de un cirujano examinando su propia mente. No escribía para recordar lo que había hecho, sino para comprender quién estaba siendo. Hoy la ciencia le da la razón. La psicología moderna demuestra que escribir tiene un efecto neurológico poderoso, externaliza las emociones, moviéndolas del sistema límbico, donde dominan la reacción y la intensidad, hacia las áreas racionales del cerebro, donde nace la comprensión. En otras palabras, escribir transforma el caos en estructura y la estructura en calma. Marco no escribía para desahogarse. Escribía para investigar. Cuando sentía ira, se preguntaba, ¿qué expectativa mía fue traicionada? Cuando sentía miedo, reflexionaba, ¿este dolor es real o solo una percepción momentánea? Esa honestidad radical con uno mismo era su forma de limpiar la mente antes del descanso. Puedes practicar lo mismo esta noche. Toma un cuaderno y aplica el método de Marco, anota 3 cosas que te hayan perturbado hoy. Luego pregúntate, ¿esto estaba bajo mi control? Y por cada una, escribe la acción más pequeña que podrías tomar mañana para mejorar la situación. Así, no estarás escribiendo sobre tu día, estarás editando tu mente. Imagina tu cerebro como un escritorio. Si cada noche lo dejas lleno de papeles, objetos y distracciones, al despertar no tendrás espacio para pensar con claridad. Marco Aurelio limpiaba el suyo mentalmente cada noche, de modo que cada mañana comenzaba con orden y dirección. No puedes esperar pensamientos profundos en un espacio mental desordenado. No puedes dominar tu mente si nunca te sientas a enfrentarla. Capítulo 4. La disciplina de la perspectiva. Cuando el peso del mundo lo abrumaba, Marco Aurelio recurría a un ejercicio tan simple como poderoso, la vista desde lo alto. Cerraba los ojos e imaginaba que ascendía por encima de Roma, viendo desde arriba las calles, el bullicio, las disputas y el caos disminuyendo hasta convertirse en un punto diminuto. Desde esa altura, cada problema parecía insignificante, casi absurdo. Era su forma de reajustar el tamaño de las cosas en su mente. Se preguntaba, ¿esto sigue importando desde aquí arriba? Y casi siempre, la respuesta era no. No se trataba de huir del mundo, sino de recuperar proporción. Hoy, la psicología llama a esto distanciamiento psicológico, la habilidad de alejarse emocionalmente de los problemas para verlos con objetividad. Soldados, cirujanos y atletas lo aplican para mantener la calma en medio de la presión. Cuando das ese paso atrás, la emoción pierde su dominio y la razón vuelve a tomar el control. La próxima vez que te encuentres atrapado en un torbellino mental, imagina una cámara alejándose de ti. Primero tu habitación, luego tu ciudad, tu país, tu planeta. Un ser humano sobre una esfera azul girando en el vacío, preocupado por palabras o situaciones que desaparecerán en pocos días. Eso no es negación. Es claridad. Marco Aurelio escribió, no permitas que tu mente sea gobernada por lo que pronto será olvidado. Al elevar tu perspectiva, descubres que la mayoría de las cosas que te agobian son efímeras. Lo que perdura son tus principios, tus decisiones y tu calma. Cuando te elevas por encima de tus problemas,
estos se reducen al tamaño que realmente tienen. Capítulo 5. La práctica de la quietud. La claridad no es solo un estado mental, también es física. Marco Aurelio comenzaba sus mañanas en silencio, mucho antes de que Roma despertara. No había soldados, ni consejeros, ni ruido. Solo él, su respiración y sus pensamientos. En esos breves minutos de calma encontraba algo que la mayoría de nosotros jamás experimenta, el espacio entre el estímulo y la respuesta. Comprendió algo que siglos más tarde la ciencia confirmaría: no puedes pensar con claridad dentro de un cuerpo que está constantemente reaccionando. Cuando tu sistema nervioso está atrapado en el modo de lucha o huida, tu cerebro deja de buscar la verdad y empieza a buscar protección. En lugar de razonar, sobrevive. Por eso, su ritual era sencillo: cuerpo inmóvil, respiración tranquila, mente clara. Bastaban unos pocos minutos de silencio, respirando con intención o repitiendo una frase como: déjame ver las cosas como realmente son. Con eso, transformaba el ruido interno en orden. Haz la prueba mañana. Antes de mirar el teléfono o abrir cualquier mensaje, siéntate en silencio y hazte una sola pregunta: ¿qué merece verdaderamente mi atención hoy? No se trata de tu bandeja de entrada ni de tus preocupaciones, sino de aquello que de verdad necesita tu presencia mental. Con el tiempo, esta práctica fortalece el músculo de la claridad, tus pensamientos dejan de reaccionar por impulso y comienzan a elegir con intención. Marco Aurelio no era un monje aislado en una montaña. Era un emperador cargado de decisiones, presiones y responsabilidades. Y aún así, encontraba su centro en medio del caos. Si él pudo hacerlo mientras sostenía un imperio entero, ¿qué te lo impide a ti? No puedes esperar una mente serena mientras alimentas la tormenta que la mantiene inquieta. Esa es la verdad que Marco Aurelio vivió y escribió: una mente clara no es aquella sin ruido, sino aquella que sabe qué voces ignorar. Ahora conoces su sistema de claridad interior. 1. Distingue lo que está bajo tu control. 2. Filtra lo que es verdadero. 3. Escríbelo para ordenar tu mente. 4. Toma distancia para ver con perspectiva. 5. Practica la quietud para reencontrarte con la calma. 5 pasos simples, no para convertirte en un estoico, sino en alguien estable, lúcido y dueño de sí mismo. Pruébalo esta noche. Antes de dormir, anota lo que te perturbó hoy y tacha todo aquello que no esté bajo tu control. Lo que quede será tu vida real, no la imaginada, no la temida, sino la auténtica. Dormirás más liviano. Y cuando llegue la mañana, no corras, no revises el teléfono. Quédate quieto, respira profundo y vuelve a preguntarte: ¿qué merece mi atención hoy? Así es como Marco Aurelio gobernó un imperio, no desde la emoción, sino desde la claridad. Y así es como tú puedes gobernar tu propia mente. Si este mensaje te ayudó a ordenar tus pensamientos, el próximo te llevará aún más lejos. Suscríbete, porque en el siguiente video exploraremos la disciplina que forja una mente inquebrantable. Marco Aurelio escribió una vez: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Ahora, por fin, sabes cómo elegirlos.